Capítulo 3. Años dolorosos. 1881-1883. Alumna en la abadía. Tenía yo 8 años y medio cuando Leonia salió del internado y yo ocupé su lugar en la abadía. He oído decir muchas veces que el tiempo pasado en el internado es el mejor y el más feliz de la vida. Para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de toda mi vida. Si no hubiera tenido a mi lado a mi querida Celina, no habría aguantado allí ni un mes sin caer enferma. La pobre florecita había sido acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra selecta, hecha expresamente para ella. Por eso se le hizo muy duro verse en medio de flores de toda especie que tenían a menudo raíces muy poco delicadas, y obligada a encontrar en una tierra ordinaria la savia que necesitaba para vivir. Tú me habías educado tan bien, madre querida, que cuando llegué al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase en la que todas las alumnas eran mayores que yo. Una de ellas, de 13 a 14 años de edad, era poco inteligente, pero sabía imponerse a las alumnas e incluso a las profesoras. Al verme tan joven, casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas, se ve que sintió envidia, muy comprensible en una pensionista, y me hizo pagar de 1000 maneras mis pequeños éxitos. Dado mi natural tímido y delicado, no sabía defenderme y me contentaba con sufrir en silencio, sin quejarme ni siquiera a ti de lo que sufría. Pero no tenía la suficiente virtud para sobreponerme a esas miserias de la vida, y mi pobre corazoncito sufría mucho. Gracias a Dios, todas las tardes volvía al hogar paterno y allí se expansionaba mi corazón. Saltaba al regazo de mi rey, diciéndole las notas que me habían dado, y sus besos me hacían olvidar todas las penas. Con qué alegría anuncié el resultado de mi primera composición. Una composición sobre la historia sagrada. Solo me faltó un punto para llegar al máximo, por no haber sabido el nombre del padre de Moisés. Era, por lo tanto, la primera de la clase y traía una hermosa condecoración de plata. Como premio, papá me regaló una preciosa monedita de 20 céntimos que eché en un bote destinado a recibir casi todos los jueves una nueva moneda, siempre del mismo valor. De este bote sacaba yo dinero en determinadas fiestas solemnes, cuando quería dar de mi bolsillo una limosna para la colecta de la propagación de la fe u otras obras parecidas. Paulina, encantada con el triunfo de su pequeña alumna, le regaló un aro muy bonito para animarla a seguir siendo tan estudiosa. Buena necesidad tenía la pobre niña de estas alegrías de la familia. Sin ellas, la vida del internado habría sido demasiado dura para ella. Días de vacación. Los jueves por la tarde nos daban asueto, pero no era como los asuetos de Paulina, y no los pasaba con papá en el mirador. Tenía que jugar no con mi Celina, cosa que me gustaba mucho cuando estábamos las dos solas, sino con mis primitas y con las pequeñas Maudelonde. Era para mí un verdadero martirio, y como no sabía jugar como las demás niñas, no era una compañera agradable. Sin embargo, hacía todo lo posible por imitar a las otras, sin conseguirlo, y me aburría enormemente, sobre todo cuando había que pasarse toda la tarde bailando cuadrillas. Lo único que me gustaba era ir al jardín de la estrella. Allí era la primera en todo, como cogía flores en cantidad y sabía encontrar las más bonitas. Despertaba la envidia de mis compañeras. Otra cosa que también me gustaba era quedarme sola con María, lo cual solo ocurría por casualidad, como entonces no tenía a Celina Maudelonde que la arrastrase a juegos corrientes. Me dejaba elegir a mí, y yo elegía a alguno totalmente nuevo.
María y Teresa se convertían en ermitañas, que no tenían más que una pobre cabaña, un pequeño campo de trigo y unas pocas legumbres que cultivar. Su vida transcurría en continua contemplación, o sea, una de las ermitañas reemplazaba a la otra en la oración cuando había que ocuparse de la vida activa. Todo se hacía con tal armonía, con tal silencio y con un estilo tan religioso que resultaba perfecto. Cuando nuestra tía venía a buscarnos para ir a dar un paseo, continuábamos el juego también en la calle. Las dos ermitañas rezaban juntas el rosario, sirviéndose de los dedos para no exhibir su devoción ante un público indiscreto. Pero un día, la más joven de las ermitañas se olvidó. Le habían dado un pastel para la merienda y ella, antes de comerlo, hizo una gran señal de la cruz, lo que hizo reír a todos los profanos del siglo. María y yo nos entendíamos a la perfección. Hasta tal punto teníamos los mismos gustos, que una vez nuestra unión de voluntades se pasó de la raya. Volviendo una tarde de la abadía, yo le dije a María: guíame, voy a cerrar los ojos. Yo también quiero cerrarlos, me respondió. Dicho y hecho, cada una hizo su propia voluntad sin discutir. Íbamos por la acera, por lo que no teníamos por qué temer a los coches. Tras un delicioso paseo de varios minutos y de saborear el placer de caminar a ciegas, las dos pequeñas atolondradas cayeron sobre unas cajas colocadas a la puerta de una tienda. O mejor dicho, las tiraron al suelo. El tendero salió todo furioso a recoger su mercancía. Las dos ciegas voluntarias se levantaron ellas solas y escaparon a todo correr, con los ojos bien abiertos y perseguidas por los justos reproches de Juana, que estaba tan enfadada como el tendero. En consecuencia, como un castigo, decidió separarnos y desde aquel día María y Celina fueron juntas, mientras que yo iba con Juana. Eso puso fin a nuestra excesiva unión de voluntades y no les vino mal a las mayores, que nunca estaban de acuerdo y se pasaban todo el camino discutiendo. De esa manera, la paz fue completa. Primera comunión de Celina. Aún no he dicho nada de mi íntima relación con Celina. Si fuera a contarlo todo, nunca acabaría. En Lisieux se cambiaron los papeles. Celina se convirtió en un travieso diablillo y Teresa ya no era más que una niñita muy buena, pero excesivamente llorona. Eso no era obstáculo para que Celina y Teresa se quisiesen cada día más. A veces había entre ellas pequeñas discusiones, pero no era nada serio, y en el fondo estaban siempre de acuerdo. Puedo decir que nunca mi querida hermanita me dio el menor disgusto, sino que fue para mí como un rayo de sol, una fuente continua de alegría y de consuelo. ¿Quién podrá decir con qué intrepidez me defendía en la abadía cuando alguien me acusaba? Se preocupaba tanto por mi salud que a veces me cansaba. De lo que no me cansaba era de verla jugar. Ponía en fila a toda la tropa de nuestras muñecas y les daba clase como una maestra consumada, solo que tenía mucho cuidado de que las suyas se portasen siempre bien, mientras que a las mías les echaba a menudo de clase por su mala conducta. Me contaba todas las cosas nuevas que aprendía en clase, lo cual me divertía mucho y la tenía por un pozo de ciencia. Me había dado el título de hijita de Celina, y así cuando se enfadaba conmigo, su mejor muestra de que estaba enojada era decirme: ya no eres mi hijita, se acabó, me acordaré por toda la vida. Entonces yo no tenía más remedio que echarme a llorar como una Magdalena, suplicándole que me volviese a admitir como su hijita. Inmediatamente me besaba y me prometía que ya no se volvería a acordar de nada.
y para consolarme cogía una de sus muñecas y le decía: Cariño, besa a tu tía. Una vez la muñeca tenía tanta prisa por besarme tiernamente que me metió sus 2 bracitos por la nariz. Celina, que no lo había hecho adrede, me miraba estupefacta, viendo a la muñeca colgándome de la nariz. La tía no tardó mucho en rechazar las efusiones demasiado tiernas de su sobrina y se echó a reír con todas las ganas ante tan singular aventura. Lo más divertido era vernos comprar las 2 a la vez en la tienda, los aguinaldos. Nos escondíamos cuidadosamente la una de la otra con solo 50 céntimos. Teníamos que comprar por lo menos 5 o 6 objetos diferentes, y la cuestión era quién compraría las cosas más bonitas. Encantadas con nuestras compras, esperábamos con impaciencia el primer día del año para poder ofrecernos una a otra nuestros magníficos regalos. La primera que despertaba se apresuraba a felicitarle a la otra el nuevo año. Luego nos entregábamos los aguinaldos y las 2 nos quedábamos extasiadas ante los tesoros que la otra había conseguido con 50 céntimos. Esos regalitos me causaban por tanto placer como los ricos aguinaldos de mi tío. Por lo demás, eso no era más que el principio de nuestras alegrías. Aquel día nos vestíamos a toda prisa y estábamos al acecho para saltar al cuello de papá. En cuanto salía de su habitación, toda la casa se llenaba de gritos de alegría y nuestro papaíto se mostraba feliz de vernos tan contentas. Los aguinaldos que María y Paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor, pero les causaba también una gran alegría. Y es que en esa edad aún no estábamos embotadas. Nuestra alma en toda su lozanía se abría como una flor, feliz de recibir el rocío de la mañana. Un mismo soplo mecía nuestras corolas, y lo que hacía gozar o sufrir a una, hacía gozar o sufrir a la vez a la otra. Si nuestras alegrías eran comunes, lo comprobé muy bien el día de la primera comunión de mi querida Celina. Yo no iba aún a la abadía, pues solo tenía 7 años, pero conservo en mi corazón el dulcísimo recuerdo de la preparación que tú, madre querida, le hiciste hacer a Celina todas las tardes. La sentabas en tu regazo y le hablabas del acto tan importante que iba a realizar. Yo escuchaba ávida de prepararme también, pero muy frecuentemente me decías que me fuera porque era todavía demasiado pequeña. Entonces me ponía muy triste y pensaba que 4 años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Creo que si el mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor, no me habría dado cuenta. Miraba al hermoso cielo azul y me maravillaba de que el sol pudiese seguir brillando con tanto resplandor mientras mi alma estaba inundada de tristeza. Tal vez, madre querida, te parezca que exagero la pena que sentí. Comprendo muy bien que no debiera haber sido tan grande, pues tenía la esperanza de volver a encontrarte en el Carmelo. Pero mi alma estaba lejos de estar madura y tenía que pasar por muchos crisoles antes de alcanzar la meta que tanto deseaba. El 2 de octubre era el día fijado para volver a la abadía y no tuve más remedio que ir a pesar de mi tristeza. Por la tarde nuestra tía vino a buscarnos para ir al Carmelo y vi a mi Paulina querida detrás de las rejas. ¡Ay! Cuánto he sufrido en ese locutorio del Carmelo. Como estoy escribiendo la historia de mi alma, debo decírselo todo a mi madre querida, y confieso que los sufrimientos que precedieron a su entrada no fueron nada en comparación con los que vinieron después. Todos los jueves íbamos en familia al Carmelo, y yo, que estaba acostumbrada a hablar con Paulina de corazón a corazón, apenas si conseguía 2 o 3 minutos al final de la visita, que por supuesto me pasaba llorando y luego me iba con el corazón desgarrado. No comprendía que si tú dirigías preferentemente la palabra a Juana y María,
En vez de hablar con tus hijitas, era por delicadeza hacia nuestra tía. No lo comprendía y pensaba en lo más hondo del corazón: he perdido a Paulina. Extraña enfermedad. Es asombroso ver cómo se desarrolló mi espíritu en medio del sufrimiento. Se desarrolló de tal manera que no tardé en caer enferma. La enfermedad que me aquejó provenía ciertamente del demonio. Furioso por tu entrada en el Carmelo, quiso vengarse de mí del daño que nuestra familia iba a causarle en el futuro. Pero lo que él no sabía era que la amorosa reina del cielo velaba por su frágil florecilla, que ella le sonreía desde lo alto de su trono y que se aprestaba a calmar la tempestad en el mismo momento en que su flor iba a quebrarse sin remedio. Hacia finales de año me sobrevino un continuo dolor de cabeza, pero que se podía aguantar bien. Podía seguir estudiando y nadie se preocupó por mí. Esto duró hasta el día de Pascua de 1883. Papá había ido a París con María y Leonia, y nuestra tía nos llevó a su casa a Celina y a mí. Una tarde, nuestro tío me llevó con él y empezó a hablarme de mamá y de recuerdos pasados con tal bondad que me emocionó profundamente y me hizo llorar. Entonces me dijo que era demasiado sensible y que necesitaba mucho distraerme, y que mi tía y él habían decidido tratar de hacérnoslo pasar bien durante las vacaciones de Pascua. Esa tarde teníamos que ir al círculo católico, pero viendo que estaba demasiado cansada, mi tía me hizo acostar. Al desnudarme me entró un extraño temblor. Creyendo que tenía frío, mi tía me envolvió entre mantas y me puso botellas calientes, pero nada pudo reducir mi agitación, que duró casi toda la noche. Al volver mi tío del círculo católico con mis primas y Celina, se quedó muy sorprendido al encontrarme en aquel estado, que juzgó muy grave, pero no quiso decirlo por no asustar a mi tía. Al día siguiente fue a buscar al doctor Nota, el cual decidió con mi tío en que tenía una enfermedad muy grave que nunca había padecido una niña tan joven como yo. Todos estaban consternados. Mi tía tuvo que dejarme en su casa y me cuidó con una solicitud verdaderamente maternal. Cuando papá volvió de París con mis hermanas mayores, Amada los recibió con una cara tan triste que María creyó que me había muerto. Pero esta enfermedad no era de muerte, sino como la de Lázaro, para que Dios fuera glorificado. Y así lo fue, efecto por la admirable resignación de mi pobre papaíto, que creyó que su hijita se iba a volver loca o que se iba a morir, lo que fue también por la de María. Cuánto sufrió por mi causa, y qué agradecida le estoy por los cuidados que tan desinteresadamente me prodigó. Su corazón le dictaba lo que yo necesitaba, y verdaderamente un corazón de madre es mucho más sabio que el de un médico, y sabe adivinar lo que conviene para la enfermedad de su hijo. La pobre María tuvo que venir a instalarse en casa de mi tío, pues era imposible trasladarme por entonces a los Buissonets. Entre tanto, se acercaba la toma del hábito de Paulina. Delante de mí evitaban hablar de ello, pues sabían la pena que sentía por no poder ir, pero yo hablaba de ello con frecuencia, diciendo que para entonces ya estaría lo bastante bien para ir a ver a Paulina querida. Y en efecto, Dios no quiso negarme ese consuelo, o mejor, quiso consolar a su querida prometida, que tanto había sufrido con la enfermedad de su hijita. He observado que Jesús no quiere probar sus hijas en el día de sus esponsales. Esta fiesta debe ser una fiesta sin nubes, un anticipo de las alegrías del paraíso. ¿No lo ha demostrado ya 5 veces? Pude, pues, abrazar a mi madre querida, sentarme en su regazo y colmarla de caricias.
pude contemplarla radiante con su blanco vestido de desposada. Sí, fue un hermoso día en medio de mi oscura prueba, pero aquel día pasó veloz. Pronto hube de subir al coche que me llevó muy lejos de Paulina, muy lejos de mi Carmelo querido. Al llegar a los Buissonets me hicieron acostar a mi pesar, pues aseguraba que estaba totalmente curada y que ya no necesitaba más cuidados. Pero ay, solo estaba todavía en los comienzos de mi prueba. Al día siguiente volví a estar igual que antes, y la enfermedad se agravó tanto que, según los cálculos humanos, no tenía remedio. No sé cómo describir una enfermedad tan extraña. Hoy estoy convencida de que fue obra del demonio, pero durante mucho tiempo después de mi curación creí que había fingido estar enferma, y eso fue para mi alma un verdadero martirio. Se lo dije así a María, que me tranquilizó lo mejor que pudo con su bondad habitual. Lo dije en la confesión, y también mi confesor intentó tranquilizarme, diciéndome que no era posible que hubiese simulado esta enfermedad hasta el punto que yo lo había estado. Dios, que sin duda quería purificarme y sobre todo humillarme, me dejó en este martirio íntimo hasta mi entrada en el Carmelo, donde el Padre de nuestras almas barrió con la mano todas mis dudas, y desde entonces quedé totalmente tranquila. No es extraño que temiese haber fingido estar enferma sin estarlo de verdad, pues decía y hacía cosas que no pensaba. Parecía estar en un continuo delirio, diciendo palabras que no tenían sentido. Y sin embargo estoy segura de que no perdí ni un solo instante el uso de la razón. Con frecuencia me quedaba como desmayada, sin hacer el menor movimiento. En esos momentos me habría dejado hacer todo lo que hubieran querido, incluso matarme. Sin embargo, oía todo lo que se decía a mi alrededor y todavía me acuerdo de todo. En una ocasión me aconteció estar mucho tiempo sin poder abrir los ojos y abrirlos un instante al encontrarme sola. Pienso que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí, pero no podía acercarse a mi alma ni a mi espíritu, a no ser para inspirarme grandísimos terrores a ciertas cosas, por ejemplo, a las medicinas sencillísimas que intentaban en vano hacerme tomar. Pero si Dios permitía al demonio acercarse a mí, me enviaba también ángeles visibles. María no se separaba de mi cama, cuidándome y consolándome con la ternura de una madre. Nunca me demostró el más ligero enfado, y eso que yo le daba mucho trabajo, pues no soportaba que se alejase de mi lado. Sin embargo, tenía necesariamente que ir a comer con papá, pero yo no cesaba de llamarla durante todo el tiempo que no estaba. Victoria, que se quedaba a mi cuidado a veces, no tenía más remedio que ir a buscar a mi querida mamá, como yo la llamaba. Si María quería salir, tenía que ser para ir a misa o para ver a Paulina. Solo entonces yo no decía nada. Nuestros tíos eran también muy buenos conmigo. Mi querida tita venía todos los días a verme y me traía 1000 golosinas. También fueron a visitarme otras personas amigas de la familia, pero yo pedí a María que les dijese que no quería recibir visitas. No me gustaba ver a la gente sentada alrededor de mi cama como ristras de cebollas y mirándome como a un bicho raro. La única visita que me gustaba era la de nuestros tíos. Me sería imposible decir cuánto creció mi cariño hacia ellos a partir de esta enfermedad. Comprendí como nunca que ellos no eran para nosotros unos parientes cualquiera. ¿Qué razón tenía nuestro papaíto cuando nos repetía tantas veces estas palabras que acabo de escribir? Más tarde, él mismo supo por experiencia que no se había equivocado, y seguro que ahora protege y bendice a quienes le prodigaron tan generosos cuidados. Yo todavía estoy en el destierro y, no sabiendo cómo demostrarles mi gratitud, solo tengo una manera de aligerar mi corazón.
rezar por estos familiares tan queridos que fueron y que siguen siendo tan buenos conmigo. También Leonia era muy buena conmigo y hacía todo lo posible por distraerme. Yo a veces la hacía sufrir, pues se daba perfectamente cuenta de que María era insustituible a mi lado. ¿Y mi Celina querida? ¿Qué no hizo por su Teresa? Los domingos, en vez de salir de paseo, venía a encerrarse horas enteras con una pobre niña que parecía idiota. Verdaderamente se necesitaba mucho amor para no huir de mí. Hermanitas queridas, cuánto os hice sufrir. Nadie os hizo sufrir tanto como yo, y nadie recibió nunca tanto amor como el que vosotras me prodigasteis. Gracias a Dios, tendré el cielo para resarcirme. Mi esposo es enormemente rico y yo meteré la mano en sus tesoros de amor para poder devolverlos centuplicado todo lo que sufristeis por causa mía. Mi mayor consuelo mientras estuve enferma era recibir carta de Paulina. La leía y la releía hasta sabérmela de memoria. Un día, madre querida, me mandaste un reloj de arena y una de mis muñecas vestida de Carmelita. Es imposible decir la alegría que sentí. A mi tío no le gustó. Decía que en vez de hacerme pensar en el Carmelo, habría que alejarlo de mi mente. Yo, por el contrario, pensaba que la esperanza de ser un día Carmelita era lo único que me hacía vivir. Me encantaba trabajar para Paulina. Le hacía pequeños trabajos en cartulina y mi ocupación preferida era hacer coronas de margaritas y de misotis para la Santísima Virgen. Estábamos en el mes de mayo. Toda la naturaleza se vestía de flores y respiraba alegría. Solo la florecita languidecía y parecía marchita para siempre. La sonrisa de la Virgen. Sin embargo, tenía un sol cerca de ella. Ese sol era la estatua milagrosa de la Santísima Virgen, que le había hablado por 2 veces a mamá. Y la florecita volvía muchas veces su corola hacia aquel astro bendito. Un día vi que papá entraba en la habitación de María, donde yo estaba acostada, y dándole varias monedas de oro con expresión muy triste, le dijo que escribiera a París y encargase unas misas a Nuestra Señora de las Victorias para que le curase a su pobre hijita. Cómo me emocionó ver la fe y el amor de mi querido rey. Hubiera deseado poder decirle que estaba curada, pero le había dado ya tantas alegrías falsas. No eran mis deseos los que podían hacer ese milagro, pues la verdad es que para curarme se necesitaba un milagro, y fue Nuestra Señora de las Victorias quien lo hizo. Un domingo, durante el novenario de misas, María salió al jardín dejándome con Leonia, que estaba leyendo al lado de la ventana. Al cabo de unos minutos me puse a llamar muy bajito. Mamá, mamá. Leonia, acostumbrada a oírme llamar siempre así, no hizo caso. Aquello duró un largo rato. Entonces llamé más fuerte y por fin volvió María. La vi perfectamente entrar, pero no podía decir que la reconociera. Seguí llamando cada vez más fuerte. ¡Mamá! Sufría mucho con aquella lucha violenta e inexplicable, y María sufría quizás todavía más que yo. Tras intentar inútilmente hacerme ver que estaba allí a mi lado, se puso de rodillas junto a mi cama con Leonia y Celina. Luego, volviéndose hacia la Santísima Virgen e invocándola con el fervor de una madre que pide la vida de su hija, María alcanzó lo que deseaba. También la pobre Teresita, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia su Madre del Cielo, suplicándole con toda su alma que tuviese por fin piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba
una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento, todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas. Pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé que me había sonreído. ¡Qué feliz soy! Sí, pero no se lo diré nunca a nadie, porque entonces desaparecería mi felicidad. Bajé los ojos sin esfuerzo y vi a María, que me miraba con amor. Se la veía emocionada y parecía sospechar la merced que la Santísima Virgen me había concedido. Precisamente a ella y a sus súplicas fervientes debía yo la gracia de las sonrisas de la Reina del Cielo. Al ver mi mirada fija en la Santísima Virgen, pensó: Teresa está curada. Sí, la florecita iba a renacer a la vida. El rayo luminoso que la había reanimado no iba ya a interrumpir sus favores. No actuó de golpe, sino que lentamente, suavemente fue levantando a su flor y la fortaleció de tal suerte que 5 años más tarde abría sus pétalos en la montaña del Carmelo. Como he dicho, María había adivinado que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta, así que cuando me quedé a solas con ella, me preguntó qué había visto. No pude resistirme a sus tiernas e insistentes preguntas, y sorprendida de que mi secreto había sido descubierto, sin que yo lo revelara, se lo confié enteramente a mi querida María. Pero, ¡ay!, como lo había imaginado, mi dicha iba a desaparecer y a convertirse en amargura. El recuerdo de aquella gracia inefable que había recibido fue para mí durante 4 años un verdadero sufrimiento del alma. Solo volvería en encontrar mi dicha a los pies de Nuestra Señora de las Victorias, y entonces la recibí en toda su plenitud. Más adelante volveré a hablar de esta segunda gracia de la Santísima Virgen. Ahora quiero contarte, madre mía, cómo mi dicha se convirtió en tristeza. María, después de escuchar el ingenuo y sincero relato de mi gracia, me pidió permiso para contarlo en el Carmelo, y no podía decirle que no. En mi primera visita a ese Carmelo querido me sentí inundada de gozo al ver a mi Paulina vestida con el hábito de la Virgen. Fue un momento muy dulce para las dos. Teníamos tantas cosas que decirnos que a mí no me salía nada. Me ahogaba de emoción. La Madre María de Gonzaga también estaba allí y me daba 1000 muestras de cariño. Vi también a otras hermanas y delante de ellas me preguntaron por la gracia que había recibido. Y María me preguntó si la Santísima Virgen llevaba al niño Jesús y si había mucha luz, etc. Todas estas preguntas me turbaron y me hicieron sufrir. Yo no podía decir más que una cosa: la Santísima Virgen me había parecido muy hermosa y la había visto sonreírme. Lo único que me había impresionado era su rostro. Por eso, al ver que las carmelitas se imaginaban otra cosa muy distinta, mis sufrimientos del alma respecto a mi enfermedad ya había comenzado. Me imaginé que había mentido. Seguramente, si hubiera guardado mi secreto, habría conservado también mi felicidad, pero la Santísima Virgen permitió este tormento para bien de mi alma. Sin él, tal vez hubiera tenido algún pensamiento de vanidad, mientras que tocándome en suerte la humillación, no podía mirarme a mí misma sin un sentimiento de profundo horror. Solo en el cielo podré decir cuánto sufrí. Te espero en el 4º capítulo. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. La suscripción es gratuita.
y con la Virgen María de la mano hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.